Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Hola Guille, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de varios temas. ¿Por qué la Argentina está tan cara? Vamos a hablar de este Ajá. tema, ¿no? Ujú. Pero fundamentalmente hay un tema que nos atraviesa a los santafesinos que es fundamental y que no ocurre hace 60 años, ¿no? Que es el proceso de reforma constitucional. Ya es ley promulgada Exactamente. por el gobernador de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de la reforma, vamos a hablar de los aspectos fundamentales y de cómo mejorando la institución se puede mejorar la calidad de vida de la gente, Ujú, ¿no? ujú. Porque parece ser un tema lejano a la Exactamente. gente, ¿no? Un tema un tema más cercano a la política, a los dirigentes políticos, pero hay hechos muy sencillos, ¿no? Porque establecer cómo se selecciona o se renueva un juez Ujú. nos atañe a todos, Ujú, así porque es. queremos calidad de justicia, entre otras cosas, Así por es. ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, con fecha ya establecida para elegir convencionales Ajá. reformadores el 13 de abril, que van a ser junto con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que el calendario electoral del año que ya está entrando viene ya desde tempranito con Sí. elecciones. Con elecciones, Ujú. elecciones también municipales y Así comunales, es. elecciones intermedias en el Congreso de la Nación, Ujú. es decir, vamos a tener un año electoral. Previo a que se sancionara la ley de reforma, la ley que declara necesaria la reforma constitucional, la Iglesia santafesina se posicionó y dijo: el Estado santafesino no debe ser católico, no debe ser católico, apostólico, romano. Nos tenemos unos cuantos años y uno no recuerda un pronunciamiento tan contundente de la Iglesia, sobre todo en este tema. Sí, y más allá de no serlo, lo que propone este documento del Arzobispado de Santa Fe es el respeto a la diversidad ideológica, Religiosa. religiosa fundamentalmente, ¿no? Este es el documento oficial, el que tenemos en pantalla, del Arzobispado de Santa Fe, firmado entre otros por Monseñor Fenoy y Monseñor Matías Vecino, que es el obispo auxiliar de Santa Fe. Que aquí está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Por qué no debe ser el Estado católico, apostólico, romano como tan contundente señala el documento? Bueno, porque estamos en un momento histórico distinto al que en otras épocas esto podía darse como una realidad, digamos. O sea, hoy, después de muchos procesos históricos, sociales, no solamente el mundo, sino incluso la Iglesia fue llegando cada vez más a la conciencia de que los dos órdenes, el orden religioso, el orden de la fe y el orden temporal, tienen que estar funcionando de manera autónoma, justamente autónoma, en cooperación como dos instituciones que se necesitan mutuamente para poder funcionar, pero sin inmiscuirse uno en el otro, ¿no? A nosotros, el Concilio Vaticano II, sobre todo, hay un documento muy importante que citamos en el documento, en este texto, que es la Gaudium et Spes, deja bien claro esto. Pasa que, bueno, en nuestra provincia seguía como, por lo menos a nivel del texto Discursivo. Sí, seguía un poco esta confusión terminológica, aunque en la práctica no se daba, ¿no? La provincia no es que había una especie de patronato, digamos, ¿no? Entre la provincia y la Iglesia. Pero bueno, también para aclarar algunas cuestiones, porque en el debate de la separación Iglesia-Estado se venía dando hace rato, nos pareció bien salir con el documento. Y Matías, ¿cuánto tuvo que ver lo que también es bastante inédito en la provincia de Santa Fe, lo que se viene dando con el diálogo interreligioso, la mesa del diálogo? Esto tuvo que ver esa comunión de las religiones para este documento? En parte sí, en parte también es natural. No sé si necesariamente la mesa del diálogo tuvo algo que ver, pero bueno, vieron que la mesa del diálogo fue fundada por Arancedo. Sí. Arancedo fue que junto con la comunidad judía, con los hermanos evangélicos, propuso e impulsó esa mesa. Por eso nosotros en el documento afirmamos algo parecido, o sea, la libertad religiosa
la pluralidad para que cada uno pueda elegir su propia confesión de fe o no, no tiene tanto que ver con el no reconocimiento al lugar, si se quiere, importante que la Iglesia Católica ha tenido en la historia y en la cultura de la provincia o de Argentina, digamos. No es lo mismo la comunidad judía que la Iglesia Católica a nivel, estoy hablando a nivel histórico, no me quiero meter en la cuestión religiosa, sino a nivel de presencia, de constitución de identidad, de generación de cultura, de valores. Evidentemente la Iglesia Católica estuvo desde la llegada de los españoles, la evangelización del continente, y puntualmente, digamos, nuestro país también tuvo mucho que ver con la gesta independentista, digamos, ahí desde 1810, en nuestra primera junta, hubo clérigos, digamos, además de los laicos, ¿no? Pero hubo clérigos metidos, digamos, en la primera junta, en la constituyente del 53, o sea, hay una presencia. En la del 94 también. En el 94 también, sí, sí. De Nevares. De Nevares. Me había olvidado, pero sí. Ahora, Matías, con tanta contundencia que se dice el Estado santafesino no debe ser católico, apostólico, romano, el documento también dice no debe ser un Estado laico. Claro. ¿Podemos explicar un poco por qué, si no es religioso, uno dice por oposición es laico? ¿Por qué no? O agnóstico, por ejemplo. Claro, porque el laicismo, a ver, también acá hay que aprender también a hacer los matices, digamos, de las expresiones, ¿no? Hay un sano laicismo, que es lo que jurídicamente hablando se afirma en el documento con la palabra secularidad. Un sano laicismo que significa que el Estado, no profesando ninguna fe, sí puede, digamos, favorecer o sí puede acompañar, pero un Estado no puede declararse agnóstico o ateo, porque también es una postura religiosa. Religiosa en el sentido humano, filosófico de la palabra, pero religioso al fin, o sea, hace una profesión de fe de algo. Entonces, acá la idea es que el Estado se abstiene, eso es lo que significa secular, ¿no? Se abstiene a hacer una profesión de fe, toma conciencia de que es un ámbito limitado, temporal, como todo lo secular, o sea, no hay nada definitivo en el orden de lo secular, pero al mismo tiempo también puede tranquilamente afirmar o reconocerse como deudor de la presencia en este caso de la Iglesia Católica, por una cuestión, como les decía recién, ¿no? Cultural, por una cuestión de cercanía o de mayorías de gente, digamos, en el sentido de que tal vez la gran mayoría, o no sé si la gran mayoría, porque no hay un censo, pero de la población profesa o tiene los valores del catolicismo, bueno, acompañar eso. Pero el secularismo, o mejor dicho, el laicismo, es una postura combativa de lo religioso, digamos. Y no es la idea tampoco, ¿no? Que no estamos o deberíamos terminar con los tiempos del combate, ¿no? Y como ejemplo de esto aparecen estos lugares de, si se quiere, expresión religiosa en lo público, ¿no? El documento menciona precisamente eso, ¿no? Primero la libertad, ¿no? Que en eso de la libertad están incluidas otras confesiones, pero si nosotros quisiéramos tener escuelas donde en las escuelas podemos también transmitir nuestros propios valores, o una institución, acá en Santa Fe no hay, pero puede haber hospitales, casas de cuidado de adictos, bueno, son cuestiones que si bien hacen al bien común, a lo público, al mismo tiempo pertenecen a esta institución que es la Iglesia Católica, y por lo tanto podríamos tener o deberíamos tener la libertad para transmitir nuestros valores ahí, como lo podrían tener los judíos si tienen la escuela la Viale, o los evangélicos, bueno. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también las expresiones públicas, la ermita en la ciclovía, en las plazas, un crucifijo en alguna dependencia o una imagen de la Virgen. No lo vemos mal a eso. Si tus empleados, si la persona que transita en el lugar también es no sé, una ayuda, digamos, a descargar el corazón las preocupaciones, a pasar un ratito y rezar, bueno,
me parece que no atenta contra la fe o contra las convicciones de nadie. Matías, en el documento también figura lo que se describe como la objeción de conciencia en las instituciones. Explícanos un poquito esto. Que en algunas cuestiones debatidas, por ejemplo la interrupción del embarazo, por ejemplo el matrimonio igualitario o la distribución de determinados métodos anticonceptivos, digamos, en los centros sanitarios, los médicos, los profesionales que no están de acuerdo con determinadas prácticas, si nosotros sostenemos la libertad, digamos, de expresar, digamos, nuestras propias convicciones también en el ámbito público, bueno, tendría que salvaguardarse esa libertad de conciencia para esas personas. El riesgo del laicismo es la prohibición a que una persona que no está de acuerdo con esas prácticas pueda ejercer su derecho de no hacerlas, ¿no? ¿Qué posición tomada con respecto a la educación sexual en las escuelas? Mira, nosotros tenemos educación sexual desde hace muchísimos años, antes de la ESI. La llamábamos educación para el amor. Hoy creo que adoptamos el nombre de ESI, nosotros también los católicos. Entendemos que la educación sexual es integral, digamos, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, pero que también tiene que ver o sea, con la dimensión biológica, pero también tiene que ver con la dimensión psicológica, tiene con la dimensión afectiva e incluso con la espiritual. Tenemos diferentes maneras de ver la educación sexual. Tal vez no es la misma la nuestra que la que por ahí una línea del gobierno puede apoyar. Pero educación sexual en las escuelas, nosotros por lo menos tenemos antes que salga la ESI. Y cuando se habla del sostenimiento de la Iglesia, ¿no? Ayudarnos un poquito a... ¿Hay mucho de mito? ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad? Es decir, ¿quién solventa el sueldo, por llamarlo de alguna forma, de un sacerdote? ¿Quién solventa el mantenimiento de la estructura de una iglesia, de una catedral, hoy por hoy? Hay mucho de mito y hay algunas cosas que son reales. A ver. Primero, ¿se acuerdan que hace un par de años atrás hubo un debate en el Congreso de la Nación por una especie de sueldo que los obispos argentinos cobraban, que en realidad no era un sueldo que el Estado le pagaba a los obispos, sino un aporte que el Estado hacía por diócesis, ¿sí? Y eso estaba vinculado con una deuda que a partir de una gran expropiación que hizo Rivadavia a la Iglesia, de alguna forma era una reparación histórica, que bueno, se cortó, ya no existe más, ¿no? Hoy por hoy los sueldos de nuestros sacerdotes los pagan las comunidades. La comunidad que no lo puede pagar es ayudada por el arzobispado, o las otras comunidades aportan al arzobispado para que el arzobispado pueda pagar el sueldo de esos sacerdotes. Es decir, cuando se da aporte de la comunidad, ¿es el diezmo? Sí, nosotros no tenemos ese sistema de diezmo muy duro como pueden tener los evangélicos. Ajá. Nosotros, de hecho, no es obligatorio. Nuestros fieles, el que quiere lo paga, el que no quiere no lo paga. En las celebraciones se pasa la canastita y cada uno pone lo que puede. Bueno, de ahí sale el sueldo para los curas. Es más, yo creo que ni la gente que va a misa sabe esto. La iglesia paga los servicios como cualquier otra, a lo sumo, como cualquier otra institución, a lo sumo el salón de Cáritas puede tener una tarifa reducida en luz y gas. No pagamos las tasas, patentes, inmobiliario, ahora no me acuerdo qué otra más, pero eso también compartimos con otras instituciones, otras asociaciones civiles, clubes, qué sé yo, bueno, sin fines de lucro. Y después el sostenimiento de los templos, bueno, como cualquier otra institución, tenemos también entre nosotros siempre alguno que pide, algún senador, algún concejal, que también, aprovecha a dar la contribución para el techo, para la pared, para las aberturas, para lo que fuere, y también aprovecha a sacarse la foto, no es que esto es ida y vuelta, ¿no? El cura queda bien porque terminó de ponerle la ventana al salón y, bueno, yo particularmente no lo comparto. Yo creo que las comunidades tienen
que sostener y los templos. Distinto es el salón de Cáritas, que muchas veces sirve para estas cuestiones de bien común, ¿no? Porque en Cáritas por ahí estamos ayudando a distribuir mercadería o tenemos un taller de algo. Distintos son las escuelas también, donde se da educación pública, digamos, más allá que la gestión sea privada. Eso es distinto, pero ni los templos, que están más referidos al culto, ni el sueldo de los curas sale, digamos, del aporte estatal. Ahora, cuando hablan de poner fin a los privilegios, ¿esto colocaría en un pie de igualdad también a las otras religiones, la judía, los evangélicos, etcétera? ¿En ese sentido? En ese sentido yo creo que cualquiera, supongo que ellos también deberán pedir alguna vez a algún senador o al Ejecutivo, no sé. Nosotros sí tenemos algo que son los monumentos históricos, que eso me parece que es más patrimonio de todos, digamos, los santafesinos, más allá que uno no sea católico. Sí. La catedral es un edificio que tiene como 400 años, el convento San Francisco, la Inmaculada en Santo Tomé, o sea, ya estamos hablando de edificios que son emblemáticos, como puede ser la Casa de Gobierno, bueno, eso es otra cosa. Bueno, el ejemplo más concreto lo hemos tenido este fin de semana, con la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que claro, es un símbolo de París, y ahí contribuyó no solo el Estado, sino también las fundaciones. Matías, quería consultarte, después del pronunciamiento que ha hecho la Iglesia, ¿tuvieron algún llamado del sector político, de aquellos que estaban planeando o que estaban discutiendo la ley que plantea la reforma de la Constitución? No, nosotros no, ni siquiera de nuestros legisladores católicos, y tampoco nosotros hemos llamado, yo por lo menos no le mandé ningún mensaje a nadie, o sea, hicimos el comunicado y damos libertad, que cada uno... Que se den por enterados. Sí, y que cada uno decida lo que quiera, lo que en su conciencia le parezca bien. Pero sí, yo recibí algún mensajito, ahora que decís, no me estaba acordando, no quiero dar el nombre, pero un miembro del Poder Ejecutivo Provincial que me escribió agradeciéndome el comunicado, que le parecía muy bien, y después más gente de afuera, ¿no? Del mundo empresarial, del periodismo, pero nada, no, la verdad que yo no vi muchas repercusiones. Bueno, gracias por la presencia acá. Gracias Matías, muy amable. Establecemos una pausa, enseguida retornamos.